nuestro particular modo de celebrar el Día de la Francofonía, que se celebra cada año el día 20 de marzo. Estamos próximos ya. La UNED tiene a bien cada curso ponernos en contacto con escritores, con autores, con profesores, investigadores que trabajan la lengua francesa, la lengua y la cultura francesa. Hoy con nosotros está Laura Menéndez Pidal Sandrail a través del teléfono, es una cita telefónica. ¿Qué tal, Laura? Un saludo. Muy bien. ¿Qué tal vosotros? ¿Bien? Pues bien, también, sí. Encantados de contar contigo una vez más, porque ella ya ha participado en estos programas. Laura Menéndez Pidal es profesora de francés en la Escuela de Idiomas. Realizó la tesis sobre francofonía en el Departamento de Filología de la UNED. Es el elemento que nos une y ella no se ha desligado de la UNED porque sigue colaborando en el máster de formación del profesorado de la UNED y en estos programas de radio. Laura, hay que decirlo, ¿no? Pues sí, creo que es la tercera vez ya que vengo. Pues seguimos recibiéndote encantados en este espacio dedicado a filología, a francofonía, en este caso 2017. Queremos que nos des a conocer, porque siempre hemos hablado de autores, autoras francesas, a lo mejor del área subsahariana, en África, también de Canadá, pero creo que lo que nos traes hoy es conocer de primera mano una autora no muy conocida para el gran público, con lo cual yo creo que también es una parte de innovación la tuya. Es una autora francesa, por lo tanto escribió en francés, claro, pero nos dio a conocer algo característico del Oriente que ahora sí está de moda, está más conocido, pero que cuando ella fue por allí de viaje al Oriente, India y Tíbet, era bastante desconocido para el mundo occidental, ¿no es así, Laura? Pues sí, absolutamente desconocido para Occidente, sí. Y bueno, es una gran introductora de Oriente en Occidente. ¿Cómo se llama la autora? Pues mira, ella se llama Alejandra David-Néel y bueno, pues para mí es un honor presentarla en un día como el de hoy, en el que celebramos la francofonía, porque es una escritora a la que admiro, no solo porque por su obra, sino también por su vida, ¿no? Es un puente, tanto su vida como su obra entre Oriente y Occidente. Además no se puede desligar lo que es su vida de su obra, porque bueno, creo que las dos son muy significativas. Así que ella, pues, si quieres, encarna un poco el perfil de la exploradora, ¿no? Y lo que la hace especial es que es una mujer, porque en esa época lo que había sobre todo era exploradores, no exploradoras. Entonces, si te parece bien, puedo empezar ya un poco a hablar de ella y de su vida. Perfecto. Alejandra David-Néel, francesa, que va al Oriente, a Tíbet concretamente, a la India. Y bueno, va a muchas partes, ¿no? Pero nos vamos a centrar en la parte tibetana, ¿no? Que nos trajo a Occidente. Sí, efectivamente. Pues cuéntanos, estamos deseando escucharte. Pues mira, ella nace en París en octubre de 1868 y pues desde niña manifiesta una tendencia a la fuga, es un carácter muy independiente lo que tiene, ¿no? Y bueno, se escapa muchísimas veces y si quieres, a modo de anécdota, puedo decir que ella es muy independiente y es capaz de recorrer a España en bici sola a los 18 años, que creo que hoy en día no muchas jovencitas harían lo mismo que ella, ¿no? Y luego, una vez pasada esta época de la juventud y tal, ella se va a centrar en los derechos humanos de la mujer, que mira, acaba de ser el 8 de marzo, entonces bueno, y ella sigue de actualidad, ¿no? Y ella en su época lo que va a hacer es pues enfrentarse al poder que había entonces y va a los conceptos, si quieres, sociales, ¿no? Y va a defender pues el derecho a voto, va a defender pues ideas muy innovadoras, ¿no? Y su interés por Oriente ella vive mucho en Bruselas, entonces empieza en el Musée Guimet, ella visita mucho la biblioteca del Musée Guimet y ahí pues se pone en contacto con todo lo que es el budismo, ¿no? Y esta vocación va a ser de ella pues justamente el pilar fundamental de su vida, ¿no? Y es lo que la va a hacer transmisora del budismo en Oriente, ¿no? Entonces su meta es marcharse a la India y gracias a una herencia que recibe de una madrina suya pues se va un año a la India. Ella al mismo tiempo es muy curioso porque se dedica al canto, estudia música y es cantante lírica e incluso obtiene premios, tiene el primer premio al canto teatral en Francia y
esta forma le permite también de vivir de manera independiente, ¿no? Y además le permite mantener su pasión por los viajes y recorre Francia, Vietnam, Grecia, África del Norte cantando, ¿no? En África del Norte, por ejemplo, conoce a su marido, con el que se casa a los 36 años, y aunque no vive con él, él va a ayudarla y va a mantenerla financieramente toda su vida, ¿no? Entonces, a sus 43 años, pues Alejandra decide volverse a la India para ampliar justamente sus estudios orientales, pero en principio va a ser un periodo corto, pero se va y no vuelve en 14 años, ¿no? Y se vive 14 años entre India y Tíbet. Entonces, bueno, su vida ahí va a ser absolutamente impresionante, ¿no? Ella va a vivir primero un poco por la parte del Sikkim, y ahí va a conocer al Marajá, un Marajá, y con este Marajá va a tener muchísimo intercambio cultural, y ella misma va a ser su consejera. Y ella lo que quiere sobre todo es entrar en el Tíbet, ¿no? Pero digamos que la parte donde vive el Marajá, el Sikkim, hace frontera con el Tíbet. Pero ella no puede entrar porque en ese momento la entrada a la frontera está cerrada por los ingleses, ¿no? De todas formas, ella se empeña, y lo que quiere, o sea, su vida va a ser centrada en cómo poder entrar en el Tíbet, ¿no? Entonces, en vista de que no puede entrar, pues ella va a darle una vuelta por Nepal, donde también la acoge otro Marajá, que además en Nepal también estaba prohibido para los extranjeros en aquella época. Va a ir a Katmandú, va a explorar el Terai, que es una parte de jungla, ahí se va a enfrentar a un tigre al que va a mirar, y bueno, el tigre pues lo tiene enfrente, y ella lo que hace es cerrar los ojos, y cuando los abre, pues el tigre ha desaparecido, ¿no? Y de alguna forma respetándole la vida, ¿no? Y bueno, el primer Marajá lo que va a hacer es va a poner a su servicio a un joven lama que se llama Abtur Jongden, y este joven lama pues se va a convertir a lo largo de los años en su hijo adoptivo y la va a acompañar durante todos sus viajes. Entonces ella se quiere iniciar en las prácticas de yogi y va a ser discípula de un Gonpench, y va a vivir en una caverna a 4.000 metros durante 2 años y medio, justamente para iniciarse a prácticas yogis, ¿no? Y de hecho, pues el Gonpench que la inicia sabe perfectamente que Alejandra va a transmitir estas iniciaciones en Occidente, y ella a cambio pues lo que va a hacer es enseñarle inglés. Se salta también la prohibición de los ingleses y se va a ver al Pachan Lama, que es el segundo en la autoridad tibetana. Entonces esto produce un enfado por parte de los ingleses, que la van a echar de la India, y ella pues se va a ir a Japón para ver un poco para conocer Japón. Entonces, camino de Japón, como es incansable, pues va a estar en Corea también, y va a estar en Malasia, en Singapur, va a estar en Indochina. Y en China lo que va a conocer es a un monje que le cuenta que él ha entrado en el Tíbet disfrazado de monje. Y esto es lo que le va a dar la idea para poder ella entrar en el Tíbet. Entonces, bueno, Japón la desilusiona un poco, ella vuelve a China, cruza el Gobi, pasa por Mongolia y se va a recluir durante 2 años y medio en un monasterio, y ahí lo que va a hacer el monasterio se llama Kundum, y lo que va a hacer es estudiar libros tibetanos. Todo esto ya lo hace acompañada de su hijo adoptivo, ¿no? Y entonces este monasterio ya está muy cerca de la frontera del Tíbet, y ahí lo que intentan es entrar al Tíbet por cualquier medio. Entonces al principio no lo consiguen, y al final ella lo que hace es que se disfraza de mendiga. Bueno, y no es que sea un disfraz, es que va como una mendiga y recorren centenares de kilómetros a pie en condiciones absolutamente extremas, y consigue entrar en el Himalaya y llegar a Lhasa, y estamos aquí en 1927. En ese momento Alejandra tiene 56 años y medio, o sea que tampoco era una jovencita, ¿no? Entonces, a la salida ya del Tíbet se va a entregar a los ingleses, que la repatrian a Francia, y entonces vuelve a Francia. Y ahí lo que hace es que compra una casita en Digne y va a escribir la mayor parte de sus obras durante 9 años. Pero como es incansable, a los 69 años decide que quiere volver a China, y va a atravesar Rusia con el Transiberiano y se va a alquilar una casa en Pekín. Y de Pekín se va a un monasterio justamente para seguir estudiando textos budistas.
pero la coge la guerra sino-japonesa y la coge la Segunda Guerra Mundial y entonces el monasterio donde estaba lo bombardean y ella pues sale huyendo de ahí con su hijo y tienen que vivir en una aldeíta, se quedan bloqueados en China, no puede volver a Europa y se queda durante 9 años en una aldea en que se llama Tianzelu y ahí viven en condiciones absolutamente extremas también. Al principio hasta viven en una caverna, pero ambos que son escritores pues siguen trabajando en sus libros. En el 41 muere su marido y en el 45 por fin consigue volver a Francia, a su casa en Digne, que se encuentra con una casa destruida después de una Segunda Guerra Mundial y se pone a escribir otra vez frenéticamente. Digamos, es la segunda parte de su vida donde no deja de publicar libros. Desgraciadamente muere su hijo adoptivo antes que ella y entra a su servicio una persona que se llama Marie-Madeleine Pegonet, que será su secretaria, que la va a acompañar durante los últimos años de su vida y con 100 años y medio renueva su pasaporte con la intención de irse a morir a Asia, pero el 8 de septiembre de 1969 fallece justo antes de cumplir 101 años y sus cenizas pues las va a vertir justamente Marie-Madeleine junto a las de su hijo adoptivo John Dene, las va a vertir en el Ganges. Así que su vida creo que es absolutamente espectacular, ¿no te parece? Bueno, apasionante, yo creo, ¿no? Has hecho un recorrido, yo creo, breve para lo que es la vida en sí de esta mujer, de esta escritora. No sé cómo clasificarla, tampoco hay por qué clasificar, ¿no? Porque es una vida plena dedicada a la aventura, al conocimiento, yo creo, y un puente de cultura, de divulgación entre lo que es Oriente y Occidente, ¿no? No, totalmente, ¿no? Y entonces, todo esto se va a ver reflejado en lo que es su obra, ¿no? Entonces, ella tiene obras de juventud, pero no las voy a nombrar aquí porque se dedican sobre todo a la divulgación de ideas, ¿no? Tipo educación en universidades populares y estas cosas, ¿no? Entonces me voy a centrar un poco en lo que es la vulgarización. Ella se dedica a vulgarizar, o sea, su idea es a vulgarizar el budismo en Occidente, ¿no? Entonces, tiene unos relatos de viaje que son muy entretenidos. Uno de ellos, si quieres te los voy diciendo un poco los títulos. Sí, para dar alguna idea. Sí, Au Pays des Brigands, que lo que es justamente su paseo en caravana al monasterio de Kundum, su viaje en caravana. Otro es que este es muy interesante, que es el Voyage d'une Parisienne à Lhasa, que hasta se traduce en numerosas lenguas y es justamente toda la expedición que hace en el corazón del Himalaya para llegar a Lhasa, ¿no? Luego tiene otro que se llama Sous les nuées des orages, donde describe sus 9 años en la aldeíta esta de Tatsienlu, que demuestran un poco ahí cómo vive. Y luego tiene 2 libros muy interesantes, uno es Al Ouest barbare de la vaste Chine y otro Le Vieux Tibet face à la Chine Nouvelle, que se van a centrar en justamente explicar lo que es la vida cotidiana, tanto tibetana como china, ¿no? Y luego, así el último de los relatos estos tiene Au cœur del Himalaya, le Nepal, que lo que va a descubrir son los lugares sagrados por donde estuvo Buda. Este libro lo escribe ya con 81 años. Y con 83 escribe L'Inde où j'ai vécu hier, aujourd'hui et demain, y ahí lo que va a plasmar es la mentalidad de la India, cómo ha ido evolucionando desde su primer viaje a la India hasta que se vuelve, ¿no? Entonces esos serían los relatos de viaje. Luego, por otro lado, si quieres, tiene los relatos tibetanos, que son los más místicos, en los que nos va a transmitir lo que es las prácticas religiosas tibetanas, ¿no? En estos relatos normalmente los escribe también con John Dene. Tiene, por ejemplo, Mystique et Magicien du Tibet o Magie d'amour et Magie noire. Y son libros con enseñanzas muy valiosas y están narrados un poco como aventuras, están llenos de humor, de magia y también, si quieres, mucha espiritualidad. Pero su gran aportación es justamente en el que se llama Iniciación Lamaíc, en el que transmite el proceso iniciático que pasó cuando fue discípula del Gongchen, y otro que se llama Les enseignements des bouddhistes tibétains, la vue pénétrante, donde justamente lo que hace es enseñarnos los secretos del saber, lo que es la vía de la liberación, el vacío, y estos constituyen un testimonio innovador, sobre todo porque ningún explorador occidental había tenido acceso a esta clase
conocimientos, y eso es lo que hace de ella verdaderamente el puente cultural entre Occidente y entre Oriente. Luego, por otra parte, tiene ella una faceta de traductora, y lo que hace es traducirnos textos tibetanos. Hay un texto importantísimo en el Tíbet que es son 100.000 versos de Buda que dialoga con su discípulo, y este libro, que no lo está traducido entero, lo trabajan ella y su hijo, y tarda 40 años, y lo publica con sus 90 años. Y también nos ha traducido un poema místico, nos ha traducido textos tibetanos inéditos, como por ejemplo parte del libro tibetano de los muertos, o los poemas eróticos del Dalai Lama, o una epopeya tibetana, la biografía de una asceta. Bueno, es que su obra es muy, muy extensa, ¿no? Y luego es muy interesante también la correspondencia que mantiene con su marido durante toda su vida, porque bueno, aunque no vivían juntos, ella le escribía, ¿no? Pero también se nos presenta una Alejandra más humana, ¿no? Con sus tristezas, sus ilusiones, los desafíos a los que se enfrenta, sus desalientos, sus batallas, las que gana y las que pierde, ¿no? Y como tiene esa vida tan aventurera, pues bueno, pues es muy interesante. La correspondencia la va a publicar la secretaria cuando ya es una obra póstuma, ¿no? Y bueno, yo no sé, si quieres un poco para terminar, decirte de ella que bueno, es una exploradora, ¿no? En un mundo que era absolutamente masculino, porque había solo exploradores. Entonces, esto también da una visión distinta, ¿no? Y posiblemente los libros estos que hace ella sobre la vida cotidiana es como una visión muy femenina, ¿no? Muy femenina, muy de mujer, ¿no? Un poco preocupada no solo por la exploración, ¿no? Y bueno, para mí ha sido todo un honor presentarla, porque no solo es una exploradora y una aventurera inigualable, sino que es una gran filósofa y bueno, es una escritora que en su obra lo que une es el anhelo de espiritualidad inherente a lo que es nuestra condición de ser humano, ¿sabes? Sí, pues la verdad que nos has hecho una semblanza, yo creo, muy, muy interesante de una mujer, Alejandra David-Nied, que nació en París en 1868, murió en Francia en 1969, vivió 101 años, y que toda una vida plena, apasionante y apasionada, yo creo, ¿no? De transmitir cultura, de la cultura oriental, de cómo la manifiesta, cómo la percibe y cómo la traslada a nosotros. Y yo creo, siempre acudo a lo mismo, Laura, pero lo mejor yo creo que es acudir a la obra, ¿no? A la original, porque será un placer leer su obra, sus pensamientos, y además practicar, por supuesto, francés, que estamos nosotros también celebrando el Día de la Francofonía, Laura, ¿no? Efectivamente, toda su obra la escribe en francés, o sea que nada, es un placer leer cualquiera de sus libros. Digo, es una obra súper extensa. Y bueno, pues hay para todos los gustos, desde el aventurero hasta el que es más profundo. O sea que nada, yo aliento a todo el mundo a que lea libros de Alejandra. Pues con esa recomendación terminamos. Laura Menéndez Vidal Sandrail, que es profesora de francés en la Escuela de Idiomas, realizó la tesis sobre francofonía en el Departamento de Filología de la UNED y sigue colaborando con nosotros, con la UNED, en el máster de formación del profesorado. Muchas gracias por tu participación y no te digo adiós, sino que hasta pronto, porque espero que haya una próxima cita. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y ha sido un verdadero placer. Un saludo, Laura. Adiós.